Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bien, pues Robert Llaneza nos trae a Nightwish. Así que Mira. para muchos estarán de enhorabuena. La canción se llama Ghost Love Score. Así que bueno, este tema para algunos alcanza el estatus de odisea musical. Así que son verdaderas epopeyas sonoras que condensan lo que es la visión artística de una banda. Y este sería el caso, ¿vale? Así que bueno, pues es la 10ª pista del álbum Once de 2004. Así que bueno, es un canto fúnebre a la pasión perdida y al mismo tiempo una sinfonía que captura la esencia misma del metal sinfónico. Así que bueno, dicho esto, vamos allá. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá con Nightwish. Bueno, por este símbolo de la izquierda, esto es el Woken. Esto es el Woken. Y si es el Woken, tiene que ser el Woken de 2013. Eso es lo que significa, David, que están ante 80.000 personas. Nada, igual que a nosotros, ¿no? 80.000 personas. Em, Impresionante, impresionante. Así que nada, yo creo que esto, bueno, el que sea fan de Nightwish, pues lo tendrá que tener en su memoria. Yo concretamente conozco a Nightwish, no soy muy seguidor de ellos, más que
que es metal sinfónico y tal, pero no es una banda que siga yo especialmente, ¿vale? Además han tenido cambios de vocalistas. Fíjate, Sí, me pasa un poco como a ti. yo no sigo Nightwish desde que se fue Tarja, así que tú imagínate tú. Sí. La verdad que tenía un amigo que sí era muy de Nightwish, pero yo estaba ahí a otras cosas, a otra música, y siempre la he tenido ahí, y digo, algún día me meteré con ella. Ujú. Pues mira, qué mejor ocasión que meternos a fondo con Nightwish. Claro, claro. Em, claro, el tema está en que esta vocalista, em, ¿Esta es Tarja o no, esta es...? no es Tarja, esta no es Tarja, es que claro, es lo que estaba yo cavilando, porque seguramente, como suele ser habitual, me terminaré equivocando. ¿Esta Flor Jansen? Esta es Flor Jansen. Te explico por qué. Tiene que ser Flor Jansen porque la anterior vocalista, que es Annette Olson, se fue en 2012 y esto es un concierto del Wacken de 2013. Em, Así que yo creo que aquí es cuando Flor Jansen es cuando, digamos, se gana a la gente, porque si actúa en el Wacken y la gente parece que está encantada con ella, por lo que veo yo en el público, pues es una manera a lo grande de consagrarse, ¿no? Es decir, cuando tú vas a un festival y la gente te admite, ¿vale? Dentro, digamos, de la comunidad. Sí, claro, El además cambio de que... cantante de una banda consagrada siempre es muy complicado, ¿vale? Pero mucho, Sabemos mucho. que hay veces que no sale bien, como cuando Blaze entra en Iron Maiden y al segundo disco tiene que salir, porque nadie, vamos, que casi hunde la banda. Eh, Claro, es que, por ejemplo, en ACDC, que me viene así a la cabeza, muere Bon Scott y entra Brian Johnson. pero no es lo mismo cuando fallece un cantante y entra otro, lo admiten Sí, mejor sí, no. que cuando sustituyen a uno. Sí, bueno, pero vuelve, pero claro, no es exactamente igual. Claro, claro, Pero sin embargo, mira, voy a poner de ejemplo otra vez a Mago de Oz. sí. Sale José Ujú. y entra Z. Y empiezan a meterse con José, que si tal, que si Pascual. Ahora resulta que Z ha salido y ha hecho una colaboración con José. Sí, Ha sí. montado otro grupo con su mujer, que es la otra vocalista que había en Mago de Oz, que no, Patricia Tapia. Bueno, es que lo de Mago de Oz es para una novela, vamos. Sí, sí, bueno. Pues ahora han llamado a José y han hecho, además que la canción que han hecho es alucinante. Y dices, y yo cuando salió José de Mago de Oz, dejé de escuchar a Mago de Oz, ¿eh? Sí, yo también, yo Porque también. Z no me terminaba de convencer. Y ahora Rafa, el que hay ahora, bueno, Sí, a ver, cumple el expediente, pero sin más. Hubo, digo una cosa de lo de Mago de Oz y volvemos, ¿vale? sí, sí. Hubo un punto de inflexión en el que cuando sale José, el que estuvo a esto de ser el vocalista de Mago de Oz Fue Leo Jiménez. fue Leo Jiménez. Si Leo Jiménez llega a entrar en Mago de Oz, eso ya es el acabose, ¿vale? Claro, pero Leo Jiménez, aunque no tenga el mismo tono que José, pero es muy del estilo. Leo Jiménez ve lo que hay por dentro de Mago de Oz y dice, ahí no entro yo. Lo dejo ahí, ¿vale? Porque Yo me después, dedico a hacer colaboraciones con ellos, pero eso de ser vocalista no, no. efectivamente, correcto, correcto, correcto. Venga, pues volvemos a la dinámica que decíamos. Efectivamente es Flor Jansen. Y claro, ¿qué pasa? Que cuando se va Ned Olson, em, había entrado ella como entran en muchos grupos japoneses, digamos, de soporte, ¿no? Era la cantante sustituta mientras buscaban a Sí, alguien. de transición, ¿eh? Claro, pero por lo visto, después de esta canción, dijeron, te quedas. Ya.
el puesto es tuyo. Que ¿Vale? no veas cómo canta la moza, ¿eh? Canta fenomenal, canta fenomenal. Sí, 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 sí. Además, además, es que se ve que esto a la gente le encanta y esto ha tenido que ser por aclamación popular, ¿vale? Dirían el grupo, ostras, pues va a ser que se va a quedar. Bueno, pues para no hacer la pausa más larga, seguimos y luego ya vamos comentando cosillas. Siren from the deep came to me, sang my name, I love you. Still I wrote my songs about the dream of mine, worth everything I may ever be. Child will be born again, that siren carried him to me. First of learned true loves, sitting on the shoulder of an angel without care for love and Flor Jansen no era la que hizo esa colaboración con Awagaki, que cantó con ellos una canción en japonés.
Creo que sí, creo que sí. Lord Jansen fue, es que no me acuerdo ahora. Bueno, a ver, estoy hablando de memoria. Aquí sí que seguro que voy a meter la pata. Pero Creo que no, ¿eh? no, pero era una cantante así tipo Nightwish, ¿no? O era de otro. Era Emily. Emily, eso es. Gracias, gracias. Por corregirme antes de que me, me lo Que te digan. tires un trip. Oye, no, me sonaba que era una cantante sinfónica. No, no, era Emily, sí. Sí, sí, pero bueno, es de este estilo Sí, sí. de vocalista, ¿sabes? Tampoco iba yo tan desencaminado. Por favor. Eh, no os tiréis al cuello antes de tiempo. Bien. Bueno, pues Aquí han hecho un descansito, se ha ido todo el grupo. se han ido a tomarse una cerveza y Han dejado ahí esta clásica, la pista clásica, y venga, ahora venimos. podrían haber aprovechado el batería haciendo un solo o algo, ¿no? Así Claro, para efectivamente. No, no, se ha entretener ido a la hasta el gente. batería. Venga, ya volvemos. Dice, ya, si eso. Muchas gracias. Bien, bueno, Y el, vamos a y hablar. el del público aquí limpiándose las lágrimas ahí. Madre. Claro, claro, claro. Bueno, las Eh, lágrimas y el sudor, que será. Que está tiene que claro. hacer un fresco ahí que no veas. Vamos a hablar un poquito aquí de música. Bueno, por un lado había esos primeros compases orquestales pregrabados, ¿vale? Para crear atmósfera, los sintetizadores, cuerdas virtuales y todo eso, pues se preparaban al público para la experiencia, ¿no? Y bueno, a ver, a pesar de todo lo grandilocuente y el tema sinfónico, las guitarras son sobrias, un bajo profundo, la batería es muy contundente, pero también tiene Sí. un cierto tono marcial, todo muy calibrado. El teclado está a Y, tope. oye, lo del teclado, eso con las tuberías tipo órgano de Sí, iglesia, órgano, sí, sí. digo, ¿esto Me, cómo me va? ha llamado mucho, además rodeado, como Claro, diciendo, y saldrá por ahí como... puede ser. Digo, esto es la versión portátil de un órgano de iglesia. Así que bueno, y claro, aparece Flor Jansen en el escenario y, bueno, mucha Y, a- presencia, y atrae la atención a ella, ¿no? está claro, mucha presencia, el vestuario en plan de cuero, tipo guerrero, porte erguido, mucho dominio escénico y bueno, cuando empieza a cantar esa especie de drama operístico, pues la verdad es que la gente encantada desde el principio, ¿no? Podríamos Sí, sí. decir, prácticamente, se los metió en el Además, bolsillo. además que están todos los que han enfocado, aparte de los que van por ahí flotando entre el público ahí que los van empujando ahí para adelante, Sí, hay muchos riéndose o con la sonrisa en la cara, cantando. claro. Para muchos, y sobre todo cuando es el público muy joven que ha sido de sus primeros conciertos, es toda una experiencia, ¿no? Encontrarte con tu grupo favorito, cantar sus canciones, como se ha visto a esos chavales, ¿no? Y bueno, pues dice frases como solíamos nadar en las mismas aguas de Luna. Así que bueno, pues todo así un rango lírico. em, en cada frase hay intención, hay control, hay emoción. Así que bueno, su modo de cantar ha sido como una soprano, ¿vale? De cámara. Sí. Pero me ha gustado esos momentitos donde ha roto la voz, ¿vale? Aunque sea un poquito. Entonces ha pasado de soprano de cámara a diosa nórdica. Ha sido una cosa. Y bueno, yo creo que se acerca esto al punto climático, así que bueno, vamos a darle un poquito para atrás y continuamos.
Bueno, pues ahí se ha llegado el momento climático del que decía yo, digo que iba a llegar, estaba esperándolo. Y es curioso porque, bueno, ha llegado el clímax de la canción en el minuto 8, ¿sabes? Como se ha hecho de rogar, pero decía yo, digo, se ve imponente a Flor y claro, y además, digo yo, tiene que ser alta. 1,82 m, ¿vale? Mide Flor y 1,82 m sin tacones. Ahí que llevaba claro, tacones, con tacones son 2 metros. 1,90 m, la tienes que mirar así. Claro, y junto con, además el guitarrista es bastante bajito, se veía casi como, en fin, no voy a decir la palabra, pero se veía muy bajito, ¿vale? También es mucho más alta que, por ejemplo, Tarja. Tarja mide poco más de 1,60 m, 63, 64. Pues, claro, son 20 centímetros de diferencia. Bueno, el momento climático que hacíamos referencia, em, bueno, pues es curioso esto. Porque, bueno, creo que viene de una frase que es algo así como mi caída será para ti o algo así sería la traducción, ¿vale? Y, y hace un fraseo prolongado, ahí sostenido, con potencia, con... Es decir, hace suya la canción, ¿vale? Yo creo Sí. que ahí está la clave. em, Y yo creo que esa conexión, ese momento especial, lo captó la gente. La gente se volvió totalmente loco. Em, y claro, este tema yo creo que le ha dado su propio sello. Este tema creo que lo canta originalmente Tarja. Y claro, así que bueno, pues tenía ahí una tarea difícil de superar, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo han hecho con sobresaliente. Todo estaba... Habrá que escuchar la versión de Tarja. mm, Pero bueno, sabiendo el nivel de Tarja, yo no creo Es decir, sinceramente, difícilmente se puede superar la forma que ha cantado Flor, Sí. ¿vale? Es decir, ya... Pasa que Tarja yo creo que no me hagan mucho caso porque sí la he visto en alguna colaboración con algún otro grupo y yo creo que es más, tiene la voz más operística que Flor. Y Flor la tiene muy, yo creo que la tiene un poco más aguda que ella. Claro, pero la cosa es que no es decir, lo de la voz operística es que emplea técnica operística o no, Sí, sí. porque ellas pueden cantar de otra manera, Sí, si sí, claro, claro. No, no, la- obviamente, hay obviamente. una forma de colocar la voz, em, pero bueno, tiene un dominio absoluto de su instrumento, en este caso la voz. em, Nada, después está Empu a la guitarra, Marco al bajo, voces secundarias, todo está súper equilibrado, milimétricamente diría yo. Es un espectáculo también sonoro. Ah, Empu que me ha hecho mucha gracia Empu al principio, porque iba paseándose por todo el escenario bebiendo, se ha bebido una cervecita, se la ha acabado. Venga, me voy a dar una vueltecita. Iba saludando aquí a todo el grupo. Digo, mírale. parecía que estaba pasando revista, Sí, ¿vale? sí, Como si estaba. fuera, como si fuera Digo, mírale. el general que está revisando las tropas. Digo, vale, de acuerdo. Muy bien, pues en conclusión ha sido pues una actuación redonda, redonda. Sobresaliente. Y que decía yo que aparte del sonoro, que es un espectáculo visual por todo el tema de iluminación, todo es como muy a lo grande, ¿vale? Sí, claro. Y Sí, delante de 80.000 personas, si no haces un espectáculo grande. claro. Sin embargo, musicalmente no es complicado lo que han tocado. Mucho acorde abierto, em, mucha ambientación, ¿vale? Es decir, es Sí, lo típico que individualmente hacen cosas sencillas, pero como van superponiendo capas, el conjunto te da esa sensación de grandilocuencia. ¿Sabes lo que te digo? de epicidad, ¿eh? Efectivamente, de epicidad.
tú lo has dicho, de tocar el cielo, casi. Bueno, pues amigos, nos ha gustado, así que ya sabéis, si os gusta a vosotros también, dadle un like, suscribiros si no lo habéis hecho, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Y bueno, hay dos formas básicamente de apoyarnos. Lo que sería haceros miembro del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes. Nivel 2, vamos subiendo reacciones extras. Luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Pues aquí, como nos ha traído el buen amigo de Robert, Llaneza. Así que, Nightwish, en vuestro caso, pues dependiendo del Patreon tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 reacciones personalizadas en un periodo de un mes. Los enlaces para hacerte miembro del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad dentro de una reacción, por favor, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Os van a recomendar reacciones por aquí y si pulsáis en el logotipo del canal, te va a invitar a suscribirte o a unirte. Así que muchas gracias, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.